uniforme en el caso Carabinero y que practica detenciones. Esto a raíz de un conjunto de hechos que han ocurrido, que han tenido alguna connotación pública, que han llamado la atención en torno a el uso de los vehículos y particularmente el procedimiento. Para esta ocasión hemos invitado a Carabineros de Chile, al director de Drogas e Investigación Criminal, general Esteban Díaz Urbina. Bienvenido, general. Gracias por acompañarnos. Por la Policía de Investigaciones de Chile, el director general subrogante, prefecto general Carlos Yáñez Villegas, junto al jefe de Jurídica, prefecto inspector don Luis Silva Barrera. Y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, su director regional, don Fernando Martínez. Bien, se ha incorporado también el senador Felipe Cas. Entonces, bien, se abre la sesión. Abrimos formalmente la sesión. Bien, quiero ofrecer entonces la palabra en torno a eso. No sé si una mayor introducción ha generado, diría yo, un debate público respecto del procedimiento, por cuanto han circulado en las redes videos que dan cuenta de procedimientos que podrían estar fuera del marco de la legalidad. Hemos recibido también información respecto de dichos procedimientos y la aclaración también de los jueces en torno a aquello, respecto a la legalidad de algunos casos. Pero nos interesa saber en este caso concreto, el caso Carabineros, porque tiene personal de civil, cuál es el procedimiento y en qué circunstancias se aplica el protocolo para estas detenciones que pudieran parecer, lo digo con mucha responsabilidad, secuestro, porque no se sabe qué personas están llevando detenida o retenida o secuestrada. Eso es lo que ha causado preocupación. En el caso de la Policía de Investigación, ellos, bueno, no visten un uniforme, pero igual practican detenciones y pudiera configurarse la misma figura y la misma preocupación. Muy bien. Entonces ofrezco la palabra para este objetivo al general don Esteban Díaz Urbina. General, tiene usted la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Al resto de los integrantes, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que podemos decir a raíz de este procedimiento policial, para nosotros es un procedimiento policial. Carabineros de Chile, su función está consagrada en la Constitución Política de la República y en su ley orgánica. Y dentro de las tareas que se le entrega a Carabineros, preferentemente acciones de carácter preventivo, pero también investigativo. En ese sentido, de acuerdo a su ley orgánica, Carabineros puede disponer servicios que tienen un objetivo primordial, que es mantener el orden de seguridad pública, principalmente en los hechos que se han suscitado preferentemente los días viernes de las últimas semanas. A raíz de estos servicios, que son complementarios a una fuerza de tarea importante que despliega la institución para mantener el orden de la seguridad pública, personal de la Dirección de Investigación Criminal y Droga participa también de esta cooperación, efectuando labores que tienen que ver con la investigación de delitos flagrantes que están siendo dirigidos por fiscales especiales del Ministerio Público en toda la zona metropolitana, tanto de la Fiscalía Sur, Occidente, Norte y Oriente. Y también, por supuesto, tenemos personal desplegado para dar una respuesta rápida en todos aquellos lugares donde se están cometiendo delitos flagrantes. Pues bien, a raíz de esta observación, a través de los sistemas de vigilancia que tiene Carabineros, llámese cámaras de vigilancia, drones y otros medios que están a disposición de la institución, se observa no en Plaza Baqueano, sino que en arterias que están a más de 150 y 170 metros de distancia de la manifestación pacífica que se genera habitualmente en Plaza Baqueano. Esto es casi a más de 2 cuadras, donde sujetos preferentemente son observados cometiendo delitos flagrantes, es decir, lanzamiento de elementos contundentes, destrozo de daño a la propiedad pública y privada, lanzamiento de bombas incendiarias, disparos con armas de compresión, trozos de concreto, con boleadoras, con onda y
ese día que se produjo esta detención también, un sujeto con un fusil que lanza unos perdigones, también simulando ser un fusil de verdad, lógicamente, que se aprecia con las imágenes que operan los servicios policiales de la institución. Ese día también son observadas algunas personas, entre esos este detenido, que es seguido por los elementos de vigilancia, en este caso drones específicamente, donde se aprecia la conducta de este sujeto en todo momento flagrante del lanzamiento de bombas incendiarias en contra del personal de carabineros y de los vehículos policiales. ¿Cómo se está cometiendo un delito flagrante? Se permanece la vigilancia a través de los medios tecnológicos y posteriormente se produce su detención con los equipos que estaban apostados en la cercanía de los anillos de seguridad en torno a estos delitos que se estaban ocurriendo. La persona civil procedía a ser notificada de su detención y trasladada a un cuartel policial, en este caso la 33 Comisaría. Se coordinó con el Ministerio Público, se le dieron a conocer los antecedentes de la detención, pasó a control de detención con el parte policial con todos los antecedentes de respaldo que eso implica respecto de lo que se había recopilado en torno a su participación en el delito de lanzamiento de bomba incendiaria. La detención fue declarada legal por parte del Tribunal de Garantía, en este caso formalizado por el Ministerio Público, y hace unas horas atrás fue también confirmada la detención por la Corte de Apelaciones de Santiago. Respecto a los antecedentes específicos, no me puedo referir porque está dentro del secreto de la investigación. Estos son parte de investigaciones policiales a contar del momento de la formalización de la detención. Por lo tanto, eso es más o menos lo que sucedió con su intermedio presidente respecto a la participación y la puesta a disposición del tribunal y declarada legal la detención y posteriormente ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Bien, gracias, general. A propósito de introducción, para ofrecer la palabra al director subrogante, prefecto general don Carlos Yáñez, sea lo siguiente: la información respecto de la autorización judicial la teníamos y fue pública a propósito del video que circuló. Pedirle a investigaciones en qué contexto se hace, porque el debate ha estado cómo un ciudadano puede identificar un procedimiento en donde participa un vehículo sin el logo institucional, un vehículo cualquiera, que en el caso particular tenía una patente referida a un banco, Banco Santander al parecer, y que no se trate de un secuestro y de una acción criminal, porque el riesgo que puede ocurrir es que la gente reacciona, esto pasa con los vendedores ambulantes, reacciona contra una decisión, puede ser una orden de detención legal, pero ¿cómo diferencia o cuál es el contexto y protocolo respecto de que esto se realice de tal manera que no aparezca como una acción ilegal que pueda incluso detonar una acción masiva o individual de personas en defensa de alguien que, da el contexto, que no sabemos quién lo realiza, el vehículo es un vehículo particular y puede tratarse de un secuestro o una acción criminal? Y por tanto, en ese contexto es lo que más bien se ha abierto un debate ciudadano y que en lo particular, en lo personal, la Comisión queremos conocer cuál es el protocolo que se ajusta de tal manera de que no haya uso de este mecanismo por parte de delincuentes. Es decir, de que efectivamente hay usurpación de funciones muchas veces y esto da cabida para una situación compleja, particularmente para los testigos de dicha detención, que son los que han hecho la denuncia, en este caso claramente, sobre un hecho legal y una detención decretada por un tribunal. Con esa introducción quiero ofrecer la palabra y luego retomamos el diálogo con Carabineros a don Carlos Yáñez Villegas, prefecto general, director subrogante de la PDI. Tiene usted la palabra. Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio. Lo primero, cumplir una instrucción precisa que traigo de nuestro director titular, el señor Espinosa, que saludarlos con especial afecto y agradecer la invitación para el día de hoy para poder
pero ser útil para poder aclarar sus dudas. Dicho esto, señor presidente, en su introducción usted ya lo señaló, la Policía de Investigaciones de Chile es la policía civil de este país. Por consiguiente, todas nuestras actuaciones, despliegues investigativos y detenciones, por consiguiente también las hacemos de civil. Como ustedes bien saben, somos una organización policial integrante de las fuerzas de orden, dependientes del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, cuyo personal está sometido a un régimen jerárquico, disciplinario y estricto. Nuestra ley orgánica define claramente nuestra principal función, que es la investigación de los delitos conforme a las instrucciones que para tal efecto dicte el Ministerio Público u otras autoridades judiciales, sin perjuicio de las facultades autónomas que la ley nos otorga, entre otras el auxilio a la víctima y las actuaciones que por ley estamos obligados en situaciones de flagrancia. Como también controlar el ingreso y permanencia de los extranjeros en nuestro país, representar a Chile en Interpol, entre otras funciones. Pero nuestra principal función, tal como lo señalé, conforme a mandato constitucional y a nuestra propia ley orgánica, es la investigación de los delitos. En este contexto, señor presidente, lo cierto es que la generalidad de nuestras actuaciones, tal como ya lo indiqué, se realizan de civil. No se utiliza ropa corporativa, salvo cuando es necesario que nuestra presencia sea advertida, como ocurre, por ejemplo, en la etapa final de una investigación, cuando nosotros tenemos que dar curso a alguna medida intrusiva, entre otras, por ejemplo, entradas y registros en la culminación, por ejemplo, de una investigación por el narcotráfico, donde necesitamos que el entorno, ¿cierto?, de aquellos domicilios, aquellos puntos de venta que vamos a intervenir, sepa que la policía que está actuando es la policía de investigaciones y poder evitar una reacción hostil que nos permita asegurar tanto la integridad de los policías actuantes, la de los propios detenidos, como de terceros, y evitar una situación ahí de conflicto o de hostilidad policial, como nosotros la denominamos. Me parece también pertinente hacer presente, señor presidente, por su intermedio, que la ley dispone en forma muy clara que un policía debe identificarse. En el artículo 16 de nuestra ley orgánica se dispone que los funcionarios de planta de la Policía de Investigaciones de Chile, con excepción de los aspirantes, usarán como distintivo una placa de servicio y una tarjeta de identificación policial que acredita su cargo, función e identidad. Información que es ampliamente difundida, tanto por redes sociales como de campañas también que hemos hecho los medios de comunicación abiertos. Basta con revisar nuestra página web y también algunos Twitter donde, ¿no es cierto?, queda sumamente claro cómo funciona, cómo es físicamente nuestra placa de servicio y aquellas vestimentas que también las denominamos corporativas. Respecto a los vehículos, señor presidente, yo me gustaría también dejar claridad que todos los vehículos, el parque automotriz completo de la Policía de Investigaciones de Chile, que lo componen un poco más de 2.500 vehículos a nivel nacional, solamente el 12%, alrededor de 308 vehículos son corporativos, el resto son todos civiles, diferentes marcas y modelos, cuya adquisición siempre tiene un criterio técnico o táctico operativo, dependiendo de la región donde estemos trabajando, se opta por un modelo u por otro, o por un color u otro que también de otra manera influye en nuestro quehacer policial. Pero todos ellos tienen una placa patente identificatoria que con la mera consulta va a quedar súper claro que corresponden a la Policía de Investigaciones de Chile, quien es su propietario. Hay unas excepciones que ustedes también las deben conocer, que es la única excepción que la ley también contempla, que es la ley 20.000, que permite que por intermedio del juez de garantía algunos vehículos muy especiales sean excepcionalmente, ¿cierto?, entregados en comodato
a la Policía de Investigaciones para desarrollar solamente funciones relacionadas con la investigación del narcotráfico y crimen organizado. Pero la ley también es muy clara en circunscribir la utilización de esos vehículos solamente para aquellas funciones. Eso, señor presidente, y respecto a imágenes que han trascendido a lo mejor y que de una u otra manera pueden involucrarnos, ¿cierto? O en algún momento imputarnos alguna actuación o alguna conducta desviada y que merezca algún reproche jurídico. Señalarle solamente, señor presidente, y con su intermedio a la distinguida mesa o distinguidos honorables senadores, que esas imágenes muchas veces son la radiografía de un par de segundos o minutos, ¿cierto?, donde retratan parte o lo que se quiere mostrar, pero la realidad es que no contextualizan lo que realmente ocurrió. Y la verdad es que también yo creo que para ustedes todos es conocido que hemos sido o han habido muchas intenciones de desacreditar nuestra labor judicial. Le pudiera dar un par de ejemplos, creo que ustedes bien lo conocen, donde se han hecho imputaciones que han resultado ser totalmente falsas. Entre esas, quisiera recordarles que en algún momento se habló de un supuesto centro de tortura en la Plaza Baquedano, donde se le imputaba alguna responsabilidad a la Policía de Investigaciones de Chile, y quedó claramente establecido que eso era totalmente falso. Situación idéntica o muy similar ocurrió en un supermercado, donde también se hablaba de centro de tortura o de torturas que se eran atribuidas a la Policía de Investigación de Chile, donde establecimos finalmente que no teníamos participación alguna. Y un par de ejemplos más. Hay una mujer que aparece también denunciándonos a nosotros haber sido detenida, haber sido desnudada, flagelada en un cuartel policial, y también eso se estableció que eran imputaciones totalmente falsas, tendenciosas, y que la única intención que tenían era perjudicarnos. Y terminar, señor presidente, señalándole que en el transcurso desde que se inicia la contingencia de octubre 18 a la fecha, nosotros hemos realizado 3.490 procedimientos en dos dimensiones o dos metodologías de investigación, una que es la metodología reconstructiva, que todos conocen, y la otra que tuvimos hoy por la contingencia, ¿no es cierto?, que es darle mayor énfasis, que es la metodología exploratoria, que nos permite, tal como señalaba el general de Carabineros, recoger pruebas indiciarias, que normalmente son videos o alguna evidencia fílmica o de audio que nos permita, en definitiva, poder tener el indicio necesario para poder actuar en flagrancia. De esos 3.000 procedimientos, señor presidente, nos han arrojado como resultado la detención de 7.200 personas. 78% de ellos fueron a control de detención. Esas detenciones fueron declaradas legales. Y creo que me parece muy pertinente también señalar que hemos recibido en nuestros cuarteles 234 visitas de observadores del Instituto de Derechos Humanos 128, de la Defensoría Penal Público 45 y de otros abogados 61, todas sin observaciones. Como también me parece pertinente señalar que se han interpuesto en nuestra contra 15 recursos de amparo, todos fallados en favor de la Policía de Investigaciones, y 2 de protección que están ya próximos a ser resueltos, entiendo también en favor de la Policía de Investigaciones de Chile. Gracias, señor presidente. Gracias, director general, prefecto general, don Carlos Yáñez, director subrogante. Quiero ofrecer la palabra a don Fernando Martínez, director regional del INDH, en particular sobre el rol de su institución y los protocolos para proceder ante hechos de esta naturaleza. Don Fernando, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los presentes y todas las presentes. En el tema que estamos trabajando hoy día, creo que hay que distinguir al menos dos aspectos. Uno que tiene que ver con el procedimiento y cómo está regulado el procedimiento para que se pueda realizar una acción de privación de libertad
sin la identificación a través de un uniforme o de un vehículo institucional. Eso por una parte. Y por otra parte hay que distinguir si en el caso que se mencionaba de la detención ocurrida, si no me equivoco, el día viernes de la semana pasada, se verificaron las hipótesis que podrían afirmar esta detención o no, desde la perspectiva de los derechos humanos. Por supuesto, que es lo que a nosotros nos compete según nuestra ley constitutiva, que es la ley 20.405. Voy a partir por lo segundo, que me parece que puede ser más coyuntural. En este caso, en el caso que se mencionó, el Instituto Nacional de Derechos Humanos recibió una denuncia y hay dos cuestiones ahí que el Instituto de Derechos Humanos ha identificado como parte importante de poner atención, una que tiene que ver con sus competencias y una que no tiene que ver con sus competencias. Lo que tiene que ver con las competencias del Instituto refiere a si al momento de practicar la detención esta se hizo en términos tales que no se hubiese generado una situación de apremios ilegítimos o de tortura. Eso es lo que le corresponde al Instituto Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo a su ley constitutiva, como ya señalé. Otra cuestión es si la detención efectivamente se practicó en flagrancia o no se practicó en flagrancia. Y al respecto, lo que corresponde en este caso es que tal cuestión sea debatida y en este caso asistida respecto de la persona detenida por parte de la Defensoría Penal Pública. El Instituto Nacional de Derechos Humanos no es el encargado legal de llevar las defensas, sino que lo es la Defensoría Penal Pública y por lo tanto en esta parte de si hubo flagrancia o no hubo flagrancia en la detención, no entramos derechamente. Ahora bien, lo que se ha dicho al respecto es que la detención se habría producido en una situación de flagrancia. En eso el instituto no entra y tampoco le inhibe, para el conocimiento de lo que sí le compete, el hecho de que la detención se haya declarado legal por parte del juzgado de garantía y que después esta declaración de legalidad se haya refrendado como se señalaba anteriormente por la Corte de Apelaciones. En este sentido y en relación a esa detención, como acostumbra hacer el Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos pusimos en contacto con la persona detenida y se pudo constatar visualmente que tenía lesiones leves, lesiones de carácter leve, y el instituto se encuentra actualmente reuniendo los antecedentes para evaluar si es que va a interponer algún tipo de acción judicial en este caso y eventualmente también algún tipo de acción administrativa, que son las dos formas en las que trabaja el instituto. Por lo tanto, en relación a la detención que ha causado cierta atención pública, por el hecho precisamente de que los funcionarios aprehensores no vestían uniforme institucional y el vehículo en el cual se le subió a la persona detenida tampoco tenía colores institucionales. Respecto de esta situación, nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos lo que vamos a evaluar finalmente entonces es si interponemos querella eventualmente por apremios ilegítimos o no, dependiendo de cómo se logren configurar respaldar esta circunstancia. Otra cosa es el estatuto que debería tener un procedimiento de detención que no es practicado, un estatuto general, lo que se ha conocido habitualmente para los procedimientos de actuación como los protocolos. ¿Cuál debe ser la regulación y cuánta debe ser la regulación de una detención que sea practicada por agentes que están investigando delitos probablemente complejos y que en la medida en que circulen claramente identificados, quizás su investigación va a verse más dificultada. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay que... lo que nosotros hemos tenido a la vista son las disposiciones internacionales de derechos humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos se fundamenta su actuación en lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, los tratados y demás instrumentos internacionales, y esto los contrasta, más bien contrasta la legislación
interna, la legislación reglamentaria también, no solamente normas de rango legal, para saber si es que están acordes a los instrumentos internacionales de derechos humanos o no. Y en esta materia hay disposiciones bastante generales en los artículos 94 y 95 del Código Procesal Penal sería interesante saber, por lo tanto, si es que hay protocolos específicamente que puedan regular de manera específica este tipo de actuaciones y saber tener una opinión también hasta dónde esto debería ser materia de una regulación más específica. En ese sentido, la información de que yo dispongo es de que se ha presentado por parte suya, presidente, con otros senadores recientemente, se ha hecho una iniciativa de carácter legal, precisamente para regular un aspecto que pareciera que no está suficientemente regulado. Por lo tanto, aquí habrá una discusión democrática que deberá recibir las informaciones correspondientes y permitir tener la regulación específica si es que no la hubiera en esta materia. Por lo tanto, creo que ahí hay dos cosas que a mí me parece que deberían ser objeto de la atención de esta comisión y en la medida en que exista la relación correspondiente, poder servir de retroalimentación para la tramitación de la iniciativa legal que estaba yo comentando recién. Insisto, pareciera ser que la legislación disponible es más bien de carácter general, entonces interesaría saber este aspecto, uno. Y dos, en relación a lo que tiene que ver con la detención en particular de la persona que fue aprehendida en Cerro Santa Lucía, con el ejercicio de nuestras facultades que todavía estamos analizando para ver si se va a interponer alguna acción judicial o no. Eso por ahora, presidente. Gracias, don Fernando Martínez, director regional del INDH, región de Valparaíso. Quiero ofrecer la palabra al director de Droga e Investigación Criminal, general Esteban Díaz, en particular bajo los aspectos que se han señalado. Usted hizo una referencia al procedimiento. Yo me permito hacer dos observaciones. El tipo de vehículo y, en general, reitero la pregunta, ¿cómo podemos distinguir entre un procedimiento bajo las normas de la autorización judicial y los procedimientos protocolares de Carabineros? Y reiterar la pregunta de que si hay un protocolo para estas detenciones. La flagrancia obliga a actuar en cualquier minuto. Por tanto, el contexto no lo fija Carabineros, lo fija la circunstancia del hecho. Por tanto, el proyecto de ley que han suscrito varios señores senadores lo que busca es establecer un mecanismo que elimine, uno, el tema de que los testigos puedan verse involucrados en la defensa de un acto legal y autorizado por un juez, más en contra de un delincuente, en el caso de que pudiera estar cometiendo algún delito en flagrancia. ¿Cómo se distingue? Y dos, los procedimientos para la utilización de vehículos, y si hay un protocolo que permita, digamos, establecer en algún minuto, salvo que sea una investigación reservada, de que efectivamente pueda haber la información. Si no, lo que parece en el video en cuestión, el que lo firmó salió persiguiendo el vehículo, ¿no? Lo siguió por un par de cuadras, luego abandonó. Lo que da cuenta que estos procedimientos, y por una situación que está en el contexto social, explico, ¿no? Hay una tensión social respecto de estos hechos, pueden generar confusiones lamentables. De allí es que, como lo ha señalado don Fernando Martínez, la pregunta es si hay un protocolo para este tipo de situaciones de rigurosidad respecto a la identidad misma. Y la pregunta es si alguien se hubiera acercado y se hubiera interpuesto para que el vehículo no saliera, un acto de arrojo temerario. ¿Cuál es el procedimiento? Esto a propósito también de los procedimientos, recordamos la situación del Uber en Pudahuel, donde hubo disparos incluidos, o la situación de una detención de dos mujeres también que fueron combinadas a bajar del auto. Y lo que hay es yo veo la similitud del carabinero que se pone al frente y saca su arma de fuego porque se encuentra frente al riesgo de ser arrollado. Me imagino que hay un protocolo para aquello, porque los procedimientos observables son similares. En el caso del Uber de Pudahuel, el carabinero se pone su mano en el capó, combina a bajar, con la diferencia que allí se disparó. Lo que surge de esta situación que hemos conocido es que si alguien se interponga creyendo que está defendiendo a alguien que es secuestrado por motivos criminales, cosa que efectivamente debe ocurrir. Digo que hay tipos de secuestro, ya sea para robo, ya sea para otra acción de carácter criminal.
Eso es general, porque creo que es lo que subyace al proyecto de ley que se ha presentado y también a una inquietud ciudadana que nos ha pedido a través de esta comisión y lo personal del presidente, decir si hay protocolos que debieran ser conocidos y que hemos creído, este presidente ha creído que lo más oportuno es escuchar a ambas policías respecto a las preguntas que los senadores pueden realizar. General, tiene usted la palabra. Presidente, lo primero es que los escenarios en torno a cuando se produce una detención flagrante o por una investigación son todos diferentes. Por más que uno quiera tener un estándar legítimo y válido, lógicamente van a depender de las circunstancias, el momento, la hora e incluso el clima. Siempre va a cambiar. Pero lo que es relevante es que más que un protocolo es la norma legal. Es decir, aquí el carabinero lo que tiene que tener claro, y lo que tienen claro especialmente los órganos especializados de carabineros, es que las normas de la detención está súper clara y regulada en el 129 y 30 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, incluso es más, la norma en ninguna parte señala de que el carabinero tiene que estar de civil o uniforme. En ambas circunstancias está obligado a detener. En ambas circunstancias está obligado a detener el carabinero, ya ande de civil o de uniforme. Y si no detiene, es un incumplimiento de deberes militares para nosotros los carabineros. Por lo tanto, eso es súper relevante. Ahora bien, respecto de las circunstancias de las detenciones, sobre todo en estos casos, mire, presidente, nosotros desde el 19 de octubre más o menos, solamente, porque son muchos los detenidos, pero me voy a referir específicamente a este tipo de detenidos. Son más de 136 detenidos por lanzamiento y porte de artefactos incendiarios en contra del personal de Carabineros, de los cuales muchos de esos lanzamientos de bombas Molotov han terminado con carabineros, como todos ustedes pues vieron, carabineros quemados, lesionados, algunos con lesiones gravísimas, otros graves, otros menos graves. Por lo tanto, también esta gente no es una gente, no son personas que están en estos momentos manifestándose. Yo vuelvo a repetir, estas circunstancias se producen no en Plaza Baqueano, se producen a más de 170, 180 y 200 metros de ese lugar, en un lugar donde estas personas lisa y llanamente van a eso, es decir, se conciertan para eso y están en eso. Fueron observados porque una bomba Molotov, presidente, independiente de las circunstancias, cómo se está generando en ese momento la situación, yo no la saco de una planta ni sale del cemento, o sea, tengo que llevar los elementos y los llevo en la mochila, los llevo un tercero, un segundo, etcétera. Por lo tanto, son organizados. Y eso es lo que estamos persiguiendo y vamos a seguir persiguiendo. O sea, si ya llevamos 236 y vamos a tener que detener a 500, 600 o los que sea, vamos a tener que seguir haciendo porque es nuestra obligación como carabinero cuando alguien está cometiendo un delito flagrante. En este caso, lanzamiento de artefacto incendiario. En ese sentido, lógicamente, tanto para el imputado en este caso, como para el personal de carabineros que actúa en estas investigaciones policiales o detenciones flagrantes, necesariamente tiene que tener los resguardos de lo que está sucediendo en el lugar. Si estamos hablando de un lugar donde hay más de 1000 personas que en ese momento están lanzando elementos contundentes, ondas, boleadoras, disparos y bombas Molotov. Por lo tanto, lógicamente, Carabinero no lo puede tener en el mismo lugar. Tiene que seguirlo con los elementos audiovisuales que cuenta y posteriormente detenerlo en un lugar donde ya no se produzca todo esto. Como muy bien dijo el prefecto inspector Yáñez, siempre sucede de que hoy día todo el mundo anda con un teléfono celular. El tema es cuándo parte ese video, cuándo parte y qué es lo que se sube a la web. Y en ese sentido hemos encontrado, yo le podría hacer hoy día, podríamos estar toda la tarde un listado de cosas que se han publicado que no son ciertas, que no son verdad, otras que están editadas, otras que son de otros países que fueron publicadas acá. Bueno, independiente que todo eso lo estamos investigando con el Ministerio Público, lógicamente que eso también tiene que haber un acto de prudencia en la forma, en el cómo se producen las detenciones, lógicamente para poder disminuir al máximo el daño colateral que eso implica. ¿Se imagina usted, presidente, haber detenido a este sujeto ahí frente a 200 personas en un vehículo blanco y verde con personal uniformado?
o terminan los carabineros lesionados e incluso el detenido, o quizás que otra cosa hubiera pasado. Entonces, lo primero que hay que dejar claro es que nosotros actuamos en torno a lo que hay en la legislación en estos momentos, la obligación de la detención. Segundo, también existe en este sentido herramientas que cuenta la institución y todas las policías desarrolladas del mundo que trabajamos en esto. Hoy día usted con una aplicación puede digitar la patente de un vehículo y saber si es de la policía o no es de la policía. Por lo tanto, lógicamente hay elementos que tenemos que utilizar, en este caso el sistema leasing, para poder operar con vehículos que no sean detectados por estos grupos, porque están pendientes de lo que estamos haciendo nosotros también. Entonces, en el lugar de la detención se le dio a conocer al imputado que se trataba de carabineros, se le dio después, tanto en la detención como después en el cuartel, lectura a sus derechos, y eso fue informado, corroborado, se entregaron los audios, los videos al tribunal y lógicamente se declaró legal la detención y en este momento se encuentra en prisión preventiva. Eso más o menos es lo que pudiera decir por mientras, presidente. Bien, por la palabra, señores senadores. Si no, me gustaría hacer dos preguntas. ¿Se graba esto, el procedimiento policial lo graba, esta pregunta para investigaciones y para carabineros, si hay uso de cámara? Dos, el tema de las patentes de los vehículos. El PDI ha señalado que hay vehículos institucionales, que ya patente está. Eso dificulta porque hay gente que pudiera tener un mecanismo de consultar la patente y eso puede arruinar una operación cuando se trata del combate a la delincuencia. Existe el deber de informar cuál es el protocolo. Tenemos, lo ha señalado Fernando Martínez, lo señala el proyecto de ley presentado respecto al protocolo de proporcionar al detenido la información e incluso a los testigos, si es detenido en un grupo, señalarle que es un procedimiento de detención e informar que no es una detención ni arbitraria ni un secuestro. Eso respecto al tema de los vehículos y respecto al tema de los videos, pero persiste en general el tema, yo entiendo perfectamente, o sea, de tener en medio de aquello a un vehículo policial, simplemente lo que va a evitar es la detención, porque esa reacción va a ser automática apenas sea visualizado, eso es absolutamente anticipable. Pero en el caso particular, lo hemos conversado con los senadores autores del proyecto, la senadora Allende, Yanna Proboste, el senador Latorre, ¿cuál es el mecanismo para poder informar a los testigos? Porque en este tema de la solidaridad contra un acto violento, delictual, emerge. Entonces, lo más probable, en la Comisión de Seguridad Pública, el proyecto va a ser debatido, van a estar invitados. Lo que queríamos hacer en este caso en Derechos Humanos es poder clarificar, ya sabíamos que había una intercesión judicial, persisten en las redes los comentarios respecto a que era una detención secuestro, por lo tanto era bueno aclararlo para poder partir desde una base de procedimiento y no sobre una fake news, voluntaria o involuntaria, que puede ser el caso de quien sube un video no sabiendo, en este caso, que había una acción jurídica y también policial completamente controlada. Por lo tanto, nos quedan dos dudas, y en el caso de investigaciones, respecto de los vehículos, ¿cuál ha sido la experiencia, prefecto, respecto a las detenciones? Yo sé que como son de inteligencia, son en circunstancias estudiadas, ¿no? Salvo delito fragante, porque también la Policía de Investigaciones puede tener el delito fragante. ¿Y qué medidas se adoptan para aquello? Si no, en el caso de sectores particulares puede haber reacción violenta, los vehículos terminan destruidos, ya sabemos cuál es la situación en el caso de la detención de los vendedores ambulantes, que es un tema que está surgiendo con mucha más fuerza y se va a volver un tema fuerte y duro por el aumento que todos observamos y por las acciones que los comerciantes establecidos y también los alcaldes han tomado. Allí se produce una solidaridad inmediata y el personal tiene dificultades para proceder al incautamiento o a la detención. Pero más allá del procedimiento, en este caso particular, que es diferente, por cierto, el tema del uso de las placas, en este caso era que el Banco Santander, eso llamó mucho la atención y sin duda pueden ser actos incautados respecto de otros procedimientos, y si hay o no video, dada la característica de la detención, que es una detención que no devela la identidad ni de la gente que detiene. En el caso particular de carabineros informados, están obligados a llevar su capa de identidad del que detiene, y por tanto digo que al final pueden haber casos en donde si no hay las pruebas suficientes lo que vamos a tener una litis y una controversia muy fuerte. Si han evaluado, si existe o no existe,
y si es procedente que lo puedan señalar aquí. También en materia reservada de procedimientos policiales no están obligados, por cierto, a hacerlo. La comisión podría declarar secreta la comisión de hacerlo, pero en general la información que para la ciudadanía sea útil frente a un procedimiento de este tipo. ¿Cuál es la recomendación de Carabineros? Hay una detención de esta gente, vehículos sin placa, agentes o personas deteniendo sin placa, resistencia, por tanto uso de la fuerza, salida intempestiva del vehículo, la configuración muy particular, muy de Hollywood, si se quiere, de los secuestros, que son operativos rápidos y salida. Lo que crea esa sensación en la ciudadanía. Lo que hay que hacer, don Fernando, es orientar a la ciudadanía cómo reaccionar frente a este tipo de hechos, de tal manera de que ésta esté protegida y que en el caso de tratarse de un hecho delictual, efectivamente, difícil de identificar en lo que hemos detallado. ¿Sí? Difícil de identificar en lo que hemos detallado, pueda concretarse. Ese es básicamente el objetivo de esta sesión, por cuanto yo estimo que el senador Insulza preside Seguridad Pública, ¿no? Ha llegado el proyecto ya y le hemos pedido que convoque. Senador Moreira, ante Carabinero, tiene usted la palabra. Mire, la verdad que yo siempre aprovecho estas instancias fundamentalmente para dejar constancia de algunos aspectos que a mí me parecen muy relevantes y que no se dicen. Porque lo que está pasando en el país, evidentemente hubo una falencia a partir de los hechos de violencia inusitados del 18 de octubre. Con franqueza hay que decir que no estábamos preparados, se nos vino encima, obviamente se han cometido errores, han habido hechos aislados, pero esto ha entrado en la arena política y cuando las cosas entran en la arena política se ha tratado de instalar como que las violaciones a los derechos humanos han sido sistemáticas, institucionalizadas. Y entendiendo la labor que cumple acotadamente el Instituto de Derechos Humanos y la labor de Carabineros, es importante por lo menos que cuando se transmiten para la televisión quede una constancia de ver la otra cara de la medalla. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de la otra cara de la medalla estamos hablando que aquí tienen que haber protocolos, cada día más deberes para las policías, una serie de fiscalizaciones que a mí me parecen bien, pero resulta que no hay ningún deber ni siquiera de respetar la ley de los delincuentes, de los anarquistas, de los violentistas que han desatado este nivel de violencia jamás visto en nuestro país. Para ellos pareciera que la democracia le da el derecho a tener impunidad. Eso no significa que las policías en algún minuto hayan cometido algún tipo de exceso, pero cuando se está frente a una multitud, a una turba, que lamentablemente le perdió el miedo a la ley y a la autoridad, y obviamente a las autoridades. Entonces, esta gente, dejamos a las policías en una situación muy difícil, porque los carabineros no van a salir a disparar balas de verdad cuando una multitud viene a nuestros lugares. Y si nosotros vemos las policías del mundo, nos vamos a dar cuenta que es insólito lo que pasa en Chile, que aquí agredan a las comisarías. En ningún país del mundo permitirían que grupos de personas vayan a una comisaría de carabineros, de investigaciones, a generar protesta. En cualquier parte del mundo hay elementos disuasivos para que eso no ocurra, pero eso ocurre en Chile. Sacaremos nuestras lecciones en el futuro, en la inteligencia. Si hay que mejorar la ley, se mejorará la ley. Pero sí que yo quiero decir, desde un punto de vista político, aquí me llama mucho la atención cuando uno tiene debates aquí en el Congreso, todos dicen rechazar la violencia, pero cuando se trata de votar proyectos de ley para evitar la violencia, votan en contra. Entonces esa es una contradicción muy grande, porque este tema lamentablemente se ha ideologizado, porque hay un trauma, hay un complejo cuando se trata de carabineros o cuando se trata de una represión que es totalmente legal para disuadir. Y eso no significa que se le estén coartando los derechos humanos a las personas, porque ya hemos visto absolutamente todo lo que hemos visto en el último tiempo y que esperamos que no se repita con la frecuencia, y por eso que estamos preocupados hoy día
afortunadamente se aprobó la ley de saqueo con votos de la Democracia Cristiana y del PPD, está en la Cámara de Diputados, y hay una serie de disposiciones legales que permiten entregarle a Carabineros las herramientas necesarias y a las policías en general para poder combatir con esto. Termino como constancia, y siempre lo digo yo les agradezco a ustedes, a los Carabineros, le agradezco a la Policía de Investigaciones. ¿Y saben por qué? Porque ustedes han sido los únicos que han defendido el Estado de Derecho en Chile. En nuestro país el Estado de Derecho se debilitó un 100%. Y si no fuera por ustedes, por los Carabineros y por la Policía de Investigación, yo no sé dónde estaríamos. Porque todos sabemos que todos tienen temor de los gobiernos, y mi gobierno también, de aplicar normas que están en la ley y en la Constitución, como es la zona de estado de emergencia, porque puede derivarse en mayor violencia. Pero ese agradecimiento hay que decirlo, porque yo a todas las comisiones que acepto acá, está bien, escuchamos a todos, pero aquí, para un lado, hay una preocupación solo para lo que hace Carabineros e Investigaciones. Y yo por eso digo, yo entiendo la responsabilidad del Instituto de Derechos Humanos, que ellos tienen una... Porque uno dice, bueno, el Instituto de Derechos Humanos se dedica a fiscalizar todos los agentes del Estado. Bueno, ¿y qué pasa con los ciudadanos comunes y corrientes que se les violan los derechos humanos? Aquí hemos recibido en un 80% y quizás más los casos que dicen relación contra las policías. Pero yo no he visto que... muy pocos casos de gente que ha sido coartada su libertad y sus derechos humanos. Así que eso que quede constancia para esta sesión, presidente. Gracias. Bien, senador Moreira. Yo, la verdad es que yo quiero decir, podemos tener discrepancia con el senador Moreira en muchos temas, pero yo coincido con él de que esta no es una discrepancia semántica, ¿no? Es una discrepancia de carácter político, porque para mí el concepto de algún tipo de excesos tiene una connotación tal vez distinta, ¿no? Por algún tipo de exceso, hace 2 días atrás, la Corte condenó a 19 detenidos, entre ellos 12 ex carabineros, por los crímenes de Laja San Rosendo, entre los que murió el padre, un gran amigo, Mauricio Aranea, y que hubo que esperar casi 40 años para poder hacer justicia. Y en ese tiempo, el propio senador Moreira hablaba de exceso. Yo creo que no eran excesos, eran asesinatos, era violación de los derechos humanos. Por tanto, cuando se vuelve a decir algún tipo de exceso, lo que uno quiere configurar hoy día es de que no es un exceso, y lo afirmo de manera categórica, que un encapuchado reviente una bomba Molotov en el cuerpo de una policía, de una mujer carabinero. No es un exceso, es un atentado criminal. Y asimismo, cuando algún uniformado carabinero golpea en el piso a alguien, tampoco es un exceso, es un atentado contra la vida y la integridad física de esa persona. Y precisamente lo que estamos empeñados todos en tratar que eso cese. Y yo lo dije en la sala ayer y lo reitero en esta comisión, el problema no es ni policial ni militar, es un problema político, y yo creo que se ha instrumentalizado a Carabineros intentando resolver un problema político de fondo a través de una institución del prestigio de Carabineros. Esto le ha hecho mucho daño a Carabineros. Intentar resolver el conflicto social por la vía policial es un error, es una opinión política. Se arriesga una institución, se arriesga a sus oficiales, se arriesga a su personal, por cuanto por esa vía no se va a resolver. Y la Plaza Dignidad, o Plaza Italia, o Plaza Baquedano va a seguir llena hasta que haya una respuesta política, no policial ni militar. Y eso debe entenderse así. Y yo aspiro a que el gobierno asuma una respuesta política y que Carabineros vuelva a sus cuarteles y salga a patrullar para defendernos de los delincuentes, que es la función esencial sobre la cual Carabineros tenía 80% de aprobación. Y yo lo reitero, lo único que me pide mi ciudadanía es más Carabineros. O sea, Carabineros es una institución que se ha visto en esta situación que lamentablemente la va a llevar por años. Ese es el problema de fondo, porque se abrió una herida por largos años, porque van a haber procesos judiciales, y esto, la única manera de terminarlo y la lección de la historia no es en la base del uso de la fuerza, ni en base del uso militar o policial, es con la resolución política y social. Y yo espero de verdad que el presidente Piñera tiene 2 años para poder hacerlo, y hay un proceso en marcha para que esto ocurra, y la nueva normalidad, porque volver a la normalidad anterior es continuar en lo que estábamos, pueda
dar una respuesta a lo que se ha denominado Chile despertó. Y en esta comisión por lo menos hemos hecho ese esfuerzo de manera transversal con el apoyo del senador Moreira para las múltiples reuniones, llevamos 26 reuniones, ¿no? 26 sesiones desde el 18 de octubre a la fecha, intentando sentar en esta mesa a todas las partes desde el día 1, desde el 22 de octubre, respecto de todos los temas que han traído, por cierto, desgracias y esperanzas combinadas en torno a los temas de fondo. Y en especial esta sesión, en mi opinión, refleja aquello, como en un procedimiento normado por la justicia, judicialmente en el marco de la ley, normado por el procedimiento carabinero, había que detener a quien portaba aquello. La ciudadanía va a entender que es un secuestro y ciudadanos van a reaccionar en una seguidilla que puede llevar a un resultado desastroso. Persecución en automóvil de quien es detenido y otro conjunto de elementos que nos obligan a prevenir. El principio precautorio, ya que tenemos que prevenir más que lamentar. Y en este caso particular, como esto se puede volver a suscitar y a suceder, la ciudadanía y las personas tienen el derecho a saber cómo proceder. Si son objeto de una detención por personal de civil, pueden o no exigir la identidad, dado que no portan identidad. Las personas que son testigos pueden o no exigir la identidad, dado que no portan identificación ni en el vehículo ni en las personas, y así asumir en consecuencia. Podría yo extremar y hecho que de personas que frente a un delito, frente a un robo, hay personas que se han defendido con su propia arma, ¿me explico, no? Entonces, la comisión, creo que lo que nos cabe en esta situación es sin duda poder esclarecer, y para eso hemos invitado a las partes, faltó tal vez la Fiscalía, ¿no? Respecto de, que la vamos a invitar, respecto al procedimiento, pero el Instituto de Derechos Humanos nos ha dejado muy claro de que hay una parte del procedimiento, yo se la represento a Carabineros y a la PDI, que tiene larga experiencia, de que no termina de quedar clara, porque estos hechos se van a suceder, esos videos, si sucede, igualmente van a volver a subir, y hay personas que, siendo testigos, o siendo víctimas, o siendo actores de la detención, pueden reaccionar. Por tanto, yo siento que si no hay un protocolo, y el marco que nos señala el general Esteban Díaz, es decir, que no distingue entre detención por personal uniformado y por personal de civil, ahí tenemos que hacer algo. De verdad, siento de que podemos hacer algo en el cuidado de la propia integridad de los policías, Carabineros que cumple su función, y también del derecho ciudadano. O sea, yo como ciudadano, tengo la convicción de que si soy detenido por un civil, que yo no conozco el caso de equívoco o en el caso de error judicial, o de decir, señor, ¿quién es usted? ¿Por qué me detiene? Me explico, ¿no? Porque no tengo la posibilidad de saber si soy objeto de una detención de civiles, policías, o si soy objeto de un secuestro. Y por tanto, allí tenemos un margen claro, nítido y, en mi opinión, inexcusable de lo que tenemos que revisar. Y esto no es una crítica a Carabineros, sino los protocolos se actualizan. Lo hicimos con el protocolo de los perdigones. O sea, quiero señalar que desde el día 22 de octubre, cuando habían 44 heridos perdigones, 44, el vicepresidente del Colegio Médico, Jaime Mesa, dijo, le pedimos al general Rosa, yo mismo, están los videos, dijimos, general, detengamos a los perdigones. Lo hicimos en el 370, en el herido 370. Pasamos del herido 44 al 370 y Carabineros cambió el protocolo y sacó los perdigones con todo lo que ello conlleva, porque efectivamente hay una decisión de fondo que la hemos conocido. Y eso llevó al tema del agua del Guanaco con componente químico, que también ha traído aparejado problemas. Por tanto, los esfuerzos nuestros, desde el punto de vista del marco de la ley, porque la gente dice, ustedes permiten eso porque no legislan. No, lo que queremos conocer, y si hay que legislar, legislaremos. Y por tanto, el esfuerzo que ha hecho la Comisión también es controlar el químico que se le agrega al agua, porque estaba produciendo quemaduras y habían denuncias. Y al final, Carabineros está obligado por ley y no puede negarse, porque así la ley lo obliga a mantener el orden público, y los métodos disuasivos, si le quitamos los perdigones, eran el agua. Y por tanto, tiene que utilizar el agua de manera disuasiva. Y así vamos en una cadena que lo único que cabe es poner las cartas sobre la mesa, poder informar adecuadamente y poder actuar dentro del marco de la ley. Y los ciudadanos también tienen que actuar dentro del marco de la ley. Un ciudadano que destruye una vidriera, destruye un semáforo, no actúa dentro del marco de la ley. O sea, eso lo hemos dicho de manera clara y categórica. Pero como las cosas van a seguir sucediendo y escapa a Carabineros y escapa a los senadores,
e incluso al gobierno, porque lo que tenemos es una situación de movilización social que tiene ribetes de violencia, y también la respuesta policial ha tenido violencia incorporada. Estamos en una situación que todos queremos superar. Yo no sé si, bueno, señor senador Moreira, los senadores que se han retirado, porque presidente, tenemos sesión de sala a las 4:30, pero al final siempre nos quedamos con Moreira hasta el final en estos temas que nos interesan directamente y de manera permanente. Yo quiero agradecer al general Esteban Silva y también al director subrogante, prefecto, director Carlos Yáñez, y decirles de que van a ser invitados, espero, a la Comisión de Seguridad Ciudadana, porque tengo la convicción que podemos hacer algo en materia de protocolo, en materia de la ley, de procedimiento policial, en torno a este hecho que se ha develado sin mayores consecuencias. Efectivamente, era un caso legal, hay lesiones leves, como señalaba don Fernando Martínez, pero esperamos que eso esté reglamentado con protocolo activo. No puede quedar la disyunción porque eso va a provocar problemas. Muy bien. Fernando, no sé si hay algo más que agregar. El instituto de ahí no se querella, pero si se querella ya tenemos una litis más y una máquina que va a terminar. Yo veo a Carabineros en los próximos 5 o 6 años con un acúmulo deben ser centenares, ¿no? ¿Cuántas llevan, Fernando? Más las civiles. Entonces, la carga judicial para Carabineros, si retomamos el camino a la paz, yo todo espero que así sea, y tenemos un proceso constitucional más justo, pero en los próximos años esta carga va a seguir. Entonces, cuando le digamos a Carabineros vaya a perseguir la delincuencia porque están robando, van a decir, mira, aquí tenemos 500 procesos, 1000 procesos judiciales, y Carabineros declarando. Porque cada vez que hay un carabinero a declarar, va a tener que salir de la calle e ir a cumplir el procedimiento. Y eso son parte de la externalidad que van a tener que asumir. Fernando, no sé si tenías el número de querella. Tenemos en este momento la última estadística, Si pones tu micrófono. la última estadística que está publicada, presidente, es de 980 querellas, pero es del 30 de diciembre. Yo creo que a estas alturas ya iremos aproximadamente en unas 1050, 1030, por ahí, querellas presentadas a nivel país. Bien, si efectivamente las modificaciones que podamos hacer en la ley y los protocolos ayudan a evitar los hechos de violencia y particularmente también dichos procesos mediante el cumplimiento tanto de los ciudadanos como de las instituciones del marco estricto de la ley, lo que estaremos haciendo lo correcto en el ámbito de que este país tiene que ponerse de pie en lo que yo llamo un nuevo pacto social, no en el actual, y recobrar el tema institucional, todas las instituciones y particularmente la propia ciudadanía. Muy bien. Sí, por cierto. Perfecto. No quiero dejar pasar la ocasión, no para responder una pregunta, sino que la verdad es que me hizo mucho sentido lo que usted señala y dice, la movilización social sin duda tiene ribetes de violencia. Yo le quisiera contar, señor presidente, con mucho respeto y humildad, pero también con mucha fuerza. Le quisiera contar que yo tengo 35, no quiero ser autorreferente, pero son 35 años como policía. Siempre he estado en el área operativa, en diferentes unidades del país, en diferentes especializadas. Nunca, en mi carrera policial, nunca había visto, ni había sentido, los niveles de extremada violencia y agresividad con los que hoy día trabajamos ambas policías. No los había visto nunca. Yo no sé si considera conmigo el general Díaz. Cuando se instala, señor presidente, en el inconsciente colectivo dos términos que son resistencia y lucha, y que lo acuñan líderes de opinión en este país, tenga la plena certeza que cada vez que nosotros hagamos una intervención policial, llámese para un control o para detención, vamos a tener resistencia y vamos a tener lucha. Y eso lo vemos a diario. La Policía de Investigaciones entiende, y asimiló hace mucho tiempo, que respetar las normas nos impide hacer el trabajo. Todo nuestro procedimiento hemos siempre privilegiado el respeto a la dignidad de las personas, a los derechos humanos y ajustarnos a la norma y que nuestros procedimientos siempre estén ajustados a derechos. Pero creo que es importante señalarle que es una opinión muy personal, pero creo que es una experiencia de vida que creo que es importante que usted la tenga cuando tenga que tomar decisiones en materia de ley. Gracias, señor presidente. Gracias, prefecto general Carlos Yáñez Villegas. Me ha pedido la palabra don Fernando y cerramos. Sí, yo quería hacer una referencia muy breve en relación a algo que usted señaló, presidente, y es que, o lo señaló el senador Moreira, no estoy seguro, en relación a que esto no nos pilló preparados, pero deberíamos haber estado preparados.
1903, huelga de los portuarios. 1905, huelga de la carne. 1907, huelga en Iquique que termina en los hechos de la Escuela Santa María de Iquique. Solo por mencionar 3 situaciones que son antecedentes de conflictos sociales que terminaron en movilizaciones con violencia y en donde hubo muertos, heridos, en donde hubo una serie de hechos muy, muy conflictivos de los cuales deberíamos haber aprendido porque ya hace un siglo de ellos. Sería muy provechoso, y yo quiero reiterar esto porque me da la impresión de que quizás no quedó absolutamente claro, que yo creo que una cosa que es importante es siempre estudiar si es que es necesario tener una mejor regulación de la que hay. Evidentemente, cuando se dictó el Código Procesal Penal, que establece estas regulaciones generales de las que estábamos hablando, esta movilización que tenemos en la actualidad, las movilizaciones, yo creo que no existe el movimiento social. Hay distintos tipos de movimientos sociales, hay movimientos sociales absolutamente pacíficos, la mayoría absoluta y completamente pacíficos, muy pocos que no son pacíficos. Hoy en día nos indicaría que quizás es necesario revisar la legislación general con la cual se está trabajando. Eso a mí me parece absolutamente fundamental. ¿Es necesario tener protocolo? No es necesario tener protocolo. No toda norma reglamentaria es necesariamente buena, porque la norma reglamentaria lo que hace es que va disminuyendo el espacio de la discrecionalidad en términos de lo que es la literatura comparada en materia policial. Fundamentalmente la regulación apunta a cómo se disminuye la discrecionalidad hasta ciertos puntos. Esto ha sido muy estudiado, hay mucha literatura especializada en la materia. ¿Hasta dónde se debe disminuir la discrecionalidad de la gente cuando está actuando en situaciones, sobre todo en situaciones críticas? Generalmente, cuando la gente tiene que hacer uso de la fuerza, es una situación de algún nivel más o menos crítico. Entonces, yo creo que sería súper importante poder tener claridad sobre eso, hasta dónde será necesario en este tipo de situaciones disminuir la discrecionalidad. Y nos vamos encontrando con una serie de fenómenos nuevos que no tienen algunos nada que ver con lo que es este proceso de movilizaciones que inició el 18 de octubre. Por ejemplo, las detenciones ciudadanas. Yo trabajé muchos años en Centroamérica. En Centroamérica, yo trabajaba en Naciones Unidas, los linchamientos en varios países eran una cosa bastante habitual. Las detenciones ciudadanas se parecen bastante a veces a los linchamientos y son absolutamente contrarias a los derechos humanos, así como el Instituto ha señalado también, y creo que esto parece que siempre hay que repetirlo, creo que es bueno repetirlo, que la violencia delictiva tampoco favorece el ejercicio de los derechos humanos, por el contrario. Entonces, creo que es importante, y sin perjuicio de eso, el Estado tiene distintos actores para trabajar unos y otros temas. Cuando la violación de derechos humanos no viene de agentes del Estado, sino que viene de otros particulares, el Estado ha definido que el encargado es el Ministerio Público. En ese sentido, senador, la referencia que usted hacía a la importancia de la presencia que en una futura sesión pudiera tener la Fiscalía me parece absolutamente atingente. Y, por lo tanto, tenemos un escenario en donde actualmente existen detenciones ciudadanas o la posibilidad de detenciones ciudadanas, en donde hay una movilización social por parte de distintos movimientos sociales, con distintas orientaciones, con distintas convicciones, que es muy fuerte. Tenemos antecedentes históricos de secuestros, seguidos de desaparición forzada de personas. Por lo tanto, parece importante ver hasta dónde esto se regula en términos de que cuando se está practicando una detención por parte de fuerzas del Estado autorizadas para practicar esa detención, que están siguiendo un procedimiento que corresponde para poder desarticular algún tipo de acción delictiva, a mí me parece importante poder tener claridad de cuál es el protocolo. El protocolo en ese caso puede funcionar también como defensa de quien está practicando la detención, porque si esa persona, ese agente después puede probar que siguió el protocolo, bien, pues entonces está dentro de la norma que corresponde seguir. Distinto es si la norma es más amplia, porque ahí el margen de discrecionalidad es más amplio y más interpretable. Eso, presidente, gracias. Bien. Agradeciendo a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigación de PDI, también al INH, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias por su asistencia.